doctora Aida Valero. La doctora Aida Valero es profesora de carrera de nuestra escuela, es trabajadora social, doctora en ciencias de la educación, y me da mucho gusto presentarles a quien nos va a exponer el tema de las políticas sociales para jóvenes en la Ciudad de México. Es una evaluación que consideramos pertinente, es una evaluación necesaria, sobre todo ahora que los propios tomadores de decisión en este ámbito, comentaba la doctora Valero, están en dilemas sobre hacia dónde ir para poder involucrar a los jóvenes en una dinámica de bienestar diferente. Sin más, doctora Valero, por favor, tome la palabra. Muchas gracias. Agradezco la invitación que me ha hecho el maestro Arteaga para poder estar con ustedes, no siempre hay ese chance, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues vamos a dar inicio a esta pequeña disertación sobre un tema muy importante. ¿Por qué los jóvenes? ¿Sí? En un momento dado, sabemos que la pirámide poblacional hoy en día tiene una cresta importante entre lo que consideramos como jóvenes. Entonces vamos a ir paso a pasito dando lectura a mi trabajo que he hecho para ustedes. Al final podemos hacer algunas reflexiones y está encaminado a saber, primero, quiénes son esos actores sociales, quiénes son los jóvenes, a quién se le llama joven, ¿sí? Segundo, qué políticas públicas se han generado y qué programas sociales para atender las demandas de los jóvenes. ¿Quién ve esas demandas? ¿Cuál es la perspectiva? Si las políticas sociales hacia los jóvenes son de arriba hacia abajo, o son políticas que surgen de los jóvenes, que son retomadas por el Estado y son operativizadas en ciertas acciones. Entonces vamos a ver en el Distrito Federal cómo están estos aspectos. Pero primero hablemos de qué es la juventud y quiénes son los jóvenes, ¿sí? La juventud es una categoría que surgió en la Gran Bretaña de la posguerra como una de las manifestaciones más visibles del cambio social del periodo. La juventud fue el foco de atención de informes oficiales, legislaciones e intervenciones públicas. Fue divulgada como problema social. Qué importante, porque todavía hoy en día se considera que los jóvenes son un problema social. Y lo estamos viendo que eso desde el siglo pasado, y ahorita, era considerado como tal. ¿Sí? En este sentido, más que un grupo generacional o un estado psicosocial, la juventud es un fenómeno sociocultural en correspondencia con el conjunto de actitudes, patrones y comportamientos aceptados para sujetos de una determinada edad en relación a la particular posición que ocupan en la estructura social. La juventud, como periodo, no es igual en todos los grupos sociales. Es evidente que como etapa vital se valora socialmente de manera diferenciada para los jóvenes de capas medias y altas que para los sectores populares. Más adelante vamos a encontrar el problema que hay para el empleo de los jóvenes en su clase social, según el nivel educativo que tienen. Entonces, no es lo mismo ser joven de una clase media acomodada a ser joven campesino. Indudablemente que es diferente. El concepto de juventud tiene un valor polisémico, es decir, tiene elementos simbólicos con múltiples sentidos, desde una condición social hasta una construcción sociocultural e históricamente definida. De esta manera, la juventud no solo es marcada por el rango de edad, sino que su caracterización abarca desde aspectos políticos hasta históricos. La juventud es un periodo de vida que se caracteriza por cambios biológicos, psicológicos, culturales y sociales, a partir de los cuales los y las jóvenes generan sus propias culturas e identidades juveniles, cuyos estilos juegan un papel fundamental, ya que en ellos encontramos formas de expresión como el graffiti, la ropa, la música, el vocabulario y sus accesorios, los cuales forman parte esencial de la caracterización de este sector en la población. De entre ellos podemos citar entre otros los góticos, los darks, los punks, los skaters, los tigers, los punk and one, los emos, etc. Está tomado de Reguillo en el 2000. Sin embargo, a pesar de la singularidad que caracteriza a cada grupo, todos comparten el mismo entorno problemático en el Distrito Federal, con el que tienen que lidiar cotidianamente, con los que la falta de oportunidades educativas y laborales, la represión, la marginación, la exclusión, la pobreza, la drogadicción, el vandalismo,
la falta de servicios públicos y la inseguridad pública son permanentes. No debe hablarse entonces de juventud, sino de jóvenes concretos, porque además de tener origen en sectores sociales diferentes, los jóvenes son sujetos, ¿sí? Los jóvenes son sujetos que poseen una condición social específica y son agentes de un proceso esencial a toda la sociedad. Por lo tanto, tendremos que ir hablando poco a poco de lo que implica ser joven. Entendemos como condición social a un conjunto de estatutos que asume y de funciones sociales que desempeña una categoría determinada de sujetos en la sociedad. Es decir, en ellos encontramos un concepto relacional, solo adquiere sentido dentro de un contexto social más amplio en su relación con lo no juvenil, de interacción con categorías como el género, las etnias, la clase social, etc. ¿Es históricamente construido este concepto? Es decir, no ha significado lo mismo ser joven ahora que hace 20 años. El contexto social, económico y político configura características concretas sobre el vivir y percibir al joven. Es también situacional, es decir, por lo que responde solo a contextos más definidos, bien definidos, en tanto que deben evitar las generalizaciones que hacen perder lo concreto y específico de cada caso. Es representado, es decir, pues sobre lo juvenil se dan procesos de disputa y negociación entre los heterorepresentaciones, es decir, elaboradas por agentes o instituciones sociales externas a los jóvenes, y la autopercepción de los mismos jóvenes. En algunos casos ambas coinciden, en otros se establecen relaciones conflictivas y de negociación, donde se delimita quiénes pertenecen al grupo juvenil y quiénes quedan excluidos. Es cambiante, que quiere decir se construye y deconstruye permanentemente en la interacción social, por lo tanto no está delimitado linealmente por los procesos, se produce en lo cotidiano. Sus ámbitos de referencia son íntimos, cercanos, familiares, es decir, en los barrios, la escuela, el trabajo, etc. Pero también puede producirse en lo imaginario, donde las comunidades de referencia tienen que ver con la música, los estilos, el internet, etc. Se construye en las relaciones de poder, es decir, definidas por condiciones de dominación y subalternidad o centralidad o periferia, donde la relación de desigualdad no implica siempre el conflicto, pues también se dan procesos complejos de complementariedad, rechazo, superposición o negación. También es transitoria, es decir, donde los tiempos biológicos y sociales del joven individual los integran o expulsan de la condición juvenil, a diferencia de las identidades estructurantes que son perdurables, como la clase, la etnia, la nacionalidad y el género, tomado de Pérez Islas. Los trabajos realizados evidencian un avance en el acuerdo en el campo de las ciencias sociales de tomar la juventud como una categoría analítica que cobrará sentido particular al ser analizada e inserta en el mundo social. Será allí donde se podrá explicar cómo la condición juvenil, subrayo, es decir, qué es ser y estar joven en ese tiempo y lugar para esas personas jóvenes y no jóvenes, lo cual resulta en unos conjuntos identificables como auto y heteropercepción de las denominadas juventudes. Eso es lo que estoy explicando ahorita, si es imaginario, si es transitorio, si es cambiante. Es decir, ¿qué es lo que la ley del Instituto Mexicano de la Juventud nos dice que puede ser considerado como joven? Dice, es la etapa de la vida que se sitúa entre los 12 y los 29 años. Los jóvenes son un grupo heterogéneo que posee intereses diversos, con distintos perfiles y realidades que se traducen en diversas juventudes. El joven es un concepto asociado a un tiempo social en el que no es suficiente la demarcación cronológica, sino implica intensidades de vida diferenciadas, así como estilos de vida variados. Es por ello que el concepto de juventud se encuentra fuertemente asociado al sector social de pertenencia. Bien. ¿Cuál es el contexto de la juventud actualmente en México? Según la Organización de las Naciones Unidas, la seguridad humana se refiere al derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de pobreza, desesperanza, temor y miseria, que tengan igualdad de oportunidades para disfrutar de sus derechos y desarrollar plenamente su potencial humano. ¿Y qué encontramos?
que la inequidad entre los jóvenes es multicausal y se relaciona con factores del contexto social donde ellos están. Los jóvenes en México y en general en América Latina enfrentan una importante exclusión económica, social, política, cultural que los aleja de la dinámica de la sociedad. La violencia y la delincuencia son fenómenos sociales complejos que tienen una causalidad multifactorial común en las áreas urbanas. Según datos del Coneval, 9 de cada 10 niños y adolescentes son pobres o vulnerables. Solo 60% de la población entre 15 y 19 años tienen acceso al bachillerato y solo 3 de cada 10 pueden ingresar a la universidad. 3 de cada 10 jóvenes pueden ingresar a la universidad. Eso nos va dando un panorama, ¿sí?, de la problemática y del acceso que tienen a un derecho ineludible que es el de la educación. De acuerdo con el INEA, en el 2009 había 1.5 millones de analfabetas entre 15 y 39 años. De ellos, cerca de 750,000 tenían menos de 29 años. Además, 25% de los matrimonios y 25% de embarazos se registran en mujeres menores de 20 años. Se registran 14.900.000 jóvenes pobres en todo el país, la mitad de la población juvenil de todo México. El 50% de nuestros jóvenes están en condición de pobreza. A modo de ejemplo, se trata de jóvenes que buscan el primer empleo considerando las características de los hogares de pertenencia. Probablemente se esté en presencia de una situación que en el futuro será de mayor debilidad, ya que o bien han interrumpido la escuela secundaria o están dispuestos a abandonarla ante la posibilidad de obtener algún ingreso para aportar al grupo familiar. Además, millones no cuentan con las condiciones ni las oportunidades para asistir a la escuela. Y hay sumas alarmantes de quienes viven en dos extremos, o son explotados o tienen que truncar sus trayectorias escolares para aportar económicamente a sus hogares. En la última década, poco más de 6.5 millones de jóvenes abandonaron la preparatoria de manera definitiva o temporal, de acuerdo con la encuesta de deserción de educación media superior. Los jóvenes desocupados son los que tienen mayor nivel educativo. ¿Escucharon bien? Los jóvenes desocupados son los que tienen mayor nivel educativo. Preocupante, ¿sí? Esto sugiere, por un lado, que provienen de contextos de mayores recursos económicos que les permiten permanecer sin trabajar por más tiempo, en aras de encontrar una oportunidad que satisfaga sus intereses y capacidades, aunque, por el otro lado, el mercado laboral pareciera no estar preparado para absorberlos. En este sentido, una conclusión que se desprende indirectamente del análisis que hemos tratado de realizar es la creciente incapacidad de los mercados de trabajo para incorporar a jóvenes más y mejor calificados a la fuerza de trabajo activa. Antes se pensaba que tener una maestría y tener un doctorado era garantía de que íbamos a tener trabajo inmediatamente. Y el comportamiento que tiene el mercado de trabajo es que necesitan técnicos o mano de obra para los ciertos trabajos, y lo que antes era una aspiración, tener los posgrados, hubo una época de una ola demográfica en la cual se crearon muchas maestrías y era un credencialismo, es decir, no me importa que yo en la licenciatura ya no aspiro, voy a decir cosas muy duras, ya no aspiro ir a buscar trabajo, porque además a lo mejor no lo encuentro, pero me meto en una maestría. Entonces voy a dilatar 3 años el estar presionando al mercado de trabajo para que cree empleos adecuados para las personas más preparadas. Entonces son grandes paradojas en un momento dado, que a mayor preparación, menos empleo. ¿Ok? Bueno. En particular, al grupo de población joven que se encuentra en un estado aparente de inactividad absoluta, mismo que ha sido mencionado en el contexto más amplio de la actualidad, le han denominado los ninis, ¿sí? Es decir, la población de jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿sí? Y un rasgo que voy a hacer aquí un paréntesis, y el mayor número de ninis son mujeres que están trabajando, no formalmente, pero están trabajando en el hogar. El cuidado de hermanos, el cuidado de sus hijos, el aseo de la casa, trabajos que se hacen en el interior del hogar con pequeños talleres. Entonces ellos no están considerados como trabajadores, entonces forman parte de los famosos, y por eso no nos preocupen las cifras tan altas que dan de cuántos millones de ninis hay, porque es relativo.
porque están haciendo las mujeres un trabajo que no es reconocido, es un dilema. Si el trabajo doméstico es un trabajo o no es un trabajo, y es un trabajo. Entonces, esa cifra se abatiría un poco excluyendo a las mujeres. Bien. Le voy un poquito más rápido, porque la disertación aquí como que siento que el auditorio es todo mío. Bien. Vamos a entrar ya de hecho al aspecto de qué políticas públicas se han generado en relación a la situación de los jóvenes. En primer término encontramos que es muy común para diseñar una política social o un programa social para los jóvenes, la percepción de las y de los jóvenes como problema, que fácilmente es difundida por los medios de comunicación y asumida por los operadores de programas públicos y privados en nuestra sociedad. En los medios de comunicación se divulgan dos imágenes básicas en torno a las y los jóvenes: los exitosos de clases medias y altas, con altos niveles de escolaridad y adecuada integración al mercado laboral, es una percepción, y los fracasados provenientes de los estratos económicos más bajos y vinculados críticamente con un conjunto amplio de situaciones y conductas de riesgo. El resto de los jóvenes, los que estudian y trabajan, los que están integrados a su dinámica comunitaria y familiar, entre otros, no aparecen en este tipo de imágenes. Esa figura no existe cuando realmente está existiendo. El asunto es que esta percepción común de los jóvenes como problema incide en la mentalidad de los operadores de las políticas de seguridad pública, las políticas sectoriales, las políticas de juventud. Por ello es común encontrar un énfasis importante en la necesidad de endurecer las políticas de seguridad para atacar el problema de la delincuencia juvenil, de mejorar el acceso y permanencia de los jóvenes en el proceso educativo, dejando a un lado un conjunto amplio de prioridades relacionadas con la problemática de los jóvenes contemporáneos. En segundo lugar, el segundo de los problemas comúnmente afrontados para la puesta en marcha de políticas de juventud tiene que ver con la percepción que las autoridades públicas y sociales tienen sobre la persona joven, a la que consideran carente de experiencia e irresponsable. Ello incide en posiciones paternalistas y asistenciales que inhiben drásticamente cualquier esfuerzo promocional orientado a facilitar la participación activa de los jóvenes en asuntos públicos de nuestra sociedad. Al respecto, identificamos tres sectores particularmente preocupantes: los cuerpos de seguridad, que miran a cada joven de estratos populares como un delincuente en potencia; los profesionales de la salud, que culpan a los y a las jóvenes de los problemas que experimentan en materia de su sexualidad y consumo; los profesionales de la educación, que vincados en el poder que les otorga el conocimiento que transmiten día a día y miden la capacidad reflexiva de las y los jóvenes. El tercer problema consiste en la tendencia excesiva de aislamiento de los procesos de intervención en materia de juventud respecto a los procesos sociales, políticos y económicos que involucran a la sociedad en general. Así, la acción en materia de juventud compete de manera exclusiva a las y los jóvenes, por lo cual se margina a los y a los jóvenes del diálogo e interacción con la sociedad y sus actores. Casas de juventud, centros culturales para jóvenes, entre otras expresiones, son comunes a este respecto. Y la excesiva intervención de los adultos y la exclusiva participación de los jóvenes son soluciones adecuadas para la promoción de la integración social de la población joven en la sociedad. Esto que estoy viendo está tomado de un documento evaluativo de las políticas y programas sociales para los jóvenes. Después les doy la referencia exacta, ¿sí? Por último, los problemas que tienen que ver con una concepción simplista de las soluciones de problemas de suma complejidad. Así es común encontrar que el diseño de programas de juventud no es más que la suma de un conjunto de actividades inconexas, lo que hablábamos hace rato, de corto plazo y limitadas y de limitado impacto, pero lo que interesa es alcanzar las metas programáticas y ejercer el presupuesto asignado. Vinculada con esta cultura encontramos que la falta de transparencia y de ejercicio de rendición de cuentas de los tomadores de decisiones, así como la ausencia de estrategias de seguimiento y evaluación de los procesos y resultados de los programas formulados, afecta a prácticamente todo el sistema institucional. En suma, este conjunto de problemas limita la formulación e implementación activa de políticas de juventud que promuevan respuestas a las demandas de las y de los jóvenes,
la integración social de las y los jóvenes, el diálogo intergeneracional y el ejercicio pleno de sus derechos. Por ello, la formulación de políticas de juventud han de considerar en su aplicación suponer un diálogo abierto y continuo con los sectores y actores vinculados a la problemática de las y los jóvenes, no solo dirigir acciones para el beneficio e interlocución de un grupo de la población. ¿Ok? Entonces vamos a ver, permítame un segundito. Esta es parte de las cifras que les leí ahorita. Bien. Actualmente, los programas sociales para los jóvenes en el Distrito Federal los pueden identificar en el Instituto de la Juventud, que tiene el programa de jóvenes en impulso, el programa de empleo juvenil de verano, el programa de creación joven. Dentro de la Secretaría de Salud del Distrito Federal está el programa de prevención y atención a la violencia de género. En la Secretaría de Cultura, el programa de arte para todos y todos para el arte, el programa de danza, el programa Imaginación en Movimiento y el programa Red de Desarrollo Cultural Comunitario. En la Secretaría de Educación existe el programa por una cultura de no violencia y buen trato en la comunidad educativa. En el Instituto de Educación Superior está el programa de becas del Gobierno del Distrito Federal, y dentro del Fideicomiso Público Educación Garantizada, el programa de estímulos para el bachillerato universal REPATI, ¿sí? Y dentro de la Unidad Departamental de Recursos Humanos hay un programa para jóvenes prestadores de servicio social y prácticas escolares que reciben una beca por parte del gobierno federal. Bien. ¿Qué encontramos? De hecho, es posible identificar 38 programas a nivel central relacionados con la población de 14 a 29 años de edad del Distrito Federal en la estructura programática del gobierno del DF. Además, según se indica en las reglas de operación o los documentos generados por las dependencias responsables de los programas en cuestión, es posible reconocer que 21 identifican explícitamente a los y las jóvenes como sujetos de su acción, sea que se les considere como población meta, que aluden a ellos en sus objetivos, o se mencionan en algunos de los lineamientos para su implementación. Por su parte, la población meta de 16 programas se relaciona total o parcialmente con los jóvenes de 14 a 29 años. Algunos de ellos están ya considerados en el grupo anterior. Finalmente, 5 programas son servicios o apoyos educativos que involucran preponderantemente a la población joven, consiste en los niveles de secundaria, media superior y superior en diversas modalidades. El Instituto de la Juventud del DF tiene, por ejemplo, programas como el de empleo juvenil, programa de atención a jóvenes en situación de riesgo y talento joven. Y en la Secretaría de Desarrollo Social, en la creación joven. En la Secretaría de Trabajo, programas de atención integral a jóvenes desempleados y en la comuna. En la Secretaría de Cultura, la red de faros de la Ciudad de México. ¿Sí? Luego el fideicomiso de que ya les hablé yo ahorita, ligadas para grupos de jóvenes en situación de riesgo, es decir, no todos los jóvenes viven en una casa, hay jóvenes que están en situación de pobreza extrema y viven en la calle, ¿sí? Entonces tiene el gobierno del Distrito Federal programas para con ellos. Bien, ¿qué pasa en un momento dado si hablamos de 38 programas y si lo ampliamos, serían 41? ¿Qué balance podemos hacer de esas políticas hacia la juventud? Frente a los y las jóvenes situados en los contextos y realizándose a partir de sus aspiraciones, los estados actúan a través de políticas de juventud, comprendidas como el conjunto de decisiones. Las políticas de juventud, y eso tiene que ver con la materia que cruzan, ¿sí? Las políticas de juventud comprendidas como el conjunto de decisiones de la autoridad legítima, ¿sí?, vinculantes para las y los ciudadanos que se expresan a través de legitimación, sus diseños programáticos en los actos administrativos y que involucran un conjunto amplio de actores sociales e institucionales. Se trata particularmente de acciones que emprende el Estado, ¿sí?, y que van a afectar al sector joven de la población o promover condiciones para su desarrollo individual y colectivo, así como para su incorporación plena a la sociedad. En los últimos 20 años han representado una producción importante en esta materia y, sin embargo, se trata de un campo de intervención estatal en ciernes. ¿Cómo ha respondido el Estado a las regiones latinoamericanas de manera compleja en México? Pues de maneras muy diversas. Mi crítica es la siguiente.
Las políticas públicas para los jóvenes en México y también en el Distrito Federal es la ausencia de apoyo de interés gubernamental y el alto grado de expresión de las políticas públicas. Por otro lado, el tipo o rol del joven. Por ejemplo, las políticas educativas no los consideran como jóvenes, sino como alumnos. Las políticas de salud y prevención los convocan como potencialmente enfermos, desviados, adictos, o en el mejor de los casos, usuarios o consumidores. Las políticas culturales los consideran como ciudadanos en general o nuevamente como consumidores. Entonces, en ese sentido, en esa gran dispersión que hay de nombrarlos como son, como jóvenes, ¿sí?, los despersonalizan. Es el enfermo, el alumno, pero es un joven. Se evidencia entonces un alto grado de dispersión de las políticas. Existen programas o planes que tratan con jóvenes o que los focalizan directamente desde diversas instituciones, tanto a nivel nacional, estatal o municipal, pero la mayoría de estas políticas no están articuladas entre sí y hasta desconocen su mutua existencia. O sea, hay programas que se duplican. Lo vemos también en el DIF. ¿Sí? Hay muchos programas que tiene la población y que están siendo duplicados porque son impartidos por diferentes organismos. En este caso, pues es importante que consideremos a los jóvenes como actores sociales, en el sentido que tienen la capacidad, de acuerdo a la fuerza social y a su legitimidad, de concertar alianzas tácticas o estrategias con otros actores para lograr el cumplimiento de sus demandas. Son fuerzas sociales e institucionales. Por otro lado, tienen que tener la posibilidad de hacerse presentes en su contexto los jóvenes, se reconocen como actores con potencialidades transformadoras, promueven tender a puentes de comunicación con actores de otros entornos, se orientan a autoidentificar necesidades y recursos sociales, problematizan cuestiones y o demandas sociales. Y a pesar de los discursos oficiales, la realidad, al menos a la que puede ser expresada en términos estadísticos, es contundente. Se están perdiendo enormes cantidades de jóvenes en accidentes, actos violentos y suicidios. Cada vez más miembros de este sector poblacional quedan atrapados por las adicciones. Millones de ellos no cuentan con las condiciones ni las oportunidades para asistir a la escuela, como ya señalé. Hay sumas alarmantes de quienes viven en dos extremos, son explotados, ya lo había señalado, o tienen una condición de tener que salirse de la escuela para incrementar el ingreso. Por ejemplo, en una evaluación que estoy haciendo del programa Prepa-Sí, que lo tienen algunos aquí en el primer año todavía de la licenciatura, pero lo vienen desde el bachillerato, el ingreso de la beca en algunos casos ingresa a la casa como parte de la economía subsidiaria, es decir, lo dan para el gasto de la casa y no para que el joven tenga mejores condiciones para los estudios. Entonces, pues ahí no, esa no es la intencionalidad de la beca, es que el joven tenga mejores condiciones para ir a la escuela por lo menos. Hay jóvenes que no van a la escuela en la educación media superior porque no tienen para el camión, tan simple y eso, que no tienen para transportarse. Porque además la escuela no les queda en la esquina de su casa. El costo del transporte en la zona metropolitana es carísimo. Entonces, ¿qué acaban los jóvenes? Por salirse de la escuela y ya no regresan. ¿Sí? Bien. ¿Qué requerimos entonces para una política integral para los jóvenes? Tiene que ser esta política integral, es decir, tomar en cuenta causas estructurales y reconocer sus múltiples dimensiones. Es territorial, establecer el espacio barrial como eje de implementación. Por ejemplo, en la inseguridad pública hay programas que se están haciendo desde la Procuraduría General de la República o los municipios que se le llaman polígonos, que son polígonos, zonas geográficas identificadas donde hay ciertas altas incidencias en conductas delictivas o de alto riesgo. Entonces, por eso tiene que ser territorial, no es lo mismo Guerrero, Acapulco, que es una zona, digamos, turística, y Ciudad Juárez. En las dos hay problemas iguales de inseguridad, pero también tenemos problemas de territorialidad, los usos y las costumbres en estas partes. Tiene que contar con la participación, es decir, considerar la acción del gobierno informada, acompañada y apropiada para la ciudadanía. Tiene que tener una focalización poblacional, concentrar esfuerzos en poblaciones más vulnerables, niños o jóvenes o mujeres. Tiene que haber corresponsabilidad, es decir, de conocer las atribuciones y vocaciones de cada nivel de gobierno, ¿sí? Y todo se tiene que articular con un esfuerzo. En esa corresponsabilidad me faltó poner
es la participación social. Uno de los aspectos importantes es que para batir muchas cosas necesita haber participación social. Y los jóvenes pueden hacer escuchar su voz en la medida en que se organicen y hagan elevar sus demandas de una manera organizada y buscando los canales adecuados más viables para la solución. Tiene que ser medible, es decir, basada en una evidencia en la implementación perfectible. Y como consideraciones finales, es decir, se requiere de acciones integrales como herramientas de participación comunitaria, es decir, crear sentido de pertenencia, generar confianza y corresponsabilidad. Es importante entender la heterogeneidad que existe entre los jóvenes a nivel nacional, incluso de aquellos que viven en la misma ciudad o municipio. La Ciudad de México tan grande que es, pues no es lo mismo ser de un chavo de Iztapalapa a ser un chavo de Benito Juárez. ¿Por qué? Porque los índices de desarrollo humano nos van diciendo que Benito Juárez tiene un alto índice de desarrollo humano comparado con Bélgica. ¿Y qué pasa con Iztapalapa, con Gustavo Amadero? Que los índices de desarrollo humano están por debajo de lo deseable. Es decir, hay muchas carencias en estos lugares en todo lo que sería el capital social, ¿no? El diseño y la implementación de las políticas públicas debe considerar a los jóvenes desde una perspectiva dual, es decir, otorgándoles tanto el papel de destinatarios de las acciones y proyectos como el de actores estratégicos y agentes de cambio que participen activamente en el desarrollo económico y social de su entorno. Para ser más exitosas y eficientes las políticas diseñadas para los jóvenes deben focalizarse, como ya dijimos, y considerar los determinantes sociales y las necesidades particulares. Se requiere de modelos y políticas multidimensionales para atender la problemática, en particular de la violencia, del desarrollo social y urbano, de la salud y de la economía. Requerimos de mecanismos y lenguaje de comunicación con los jóvenes, de joven a joven. Ustedes hablan de una manera diferente a lo que la chochita de la Mesa Valero puede hablar, es decir, por mucho que yo quiera llevar un programa, tengo que entender cómo se comunican, cuáles son los temas, cómo recojo sus necesidades. Entonces, en ese sentido, esta es una pequeña reflexión. Los programas del gobierno del Distrito Federal, pues podía haberme ido desglosando los 31 programas, pero pues no tenía yo tiempo mucho en esta sesión, pero se encuentran en la página de internet del gobierno del DF, y cada uno de esos programas tiene su propio objetivo y su propia implementación. Pero, lamentablemente, platicábamos el doctor Pedro Isnardo de la Cruz, que no en todos está presente el trabajo social como un elemento fundamental para el diseño de esas políticas, para el seguimiento y para la evaluación. Creo que somos el profesionista idóneo para poder estar interviniendo en cada una de esas fases de las políticas y de los programas en este caso para los jóvenes. Entonces, pues con eso termino mi exposición. Preguntas con todo gusto.